Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Ahora sí, como vamos cronológicamente en el estudio de ser discípulos, Marcos 4, capítulo 20. Señor, háblanos una vez más y que tu palabra verdaderamente corte, Señor, que hoy podamos dejar a un lado nuestras luchas, pruebas, preocupaciones, Señor, que muchas veces nos afligen tanto que ocupan nuestra mente y corazón. Pero hoy las entregamos ante ti, Señor, confiando en alguien que es mayor que nosotros, para recibir y retener tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, yo quiero hablar de que los discípulos dan fruto, ¿verdad? Vimos que los discípulos obedecen la palabra, retienen la palabra, y luego vimos que los discípulos son diligentes. ¿Cuántos han sido más diligentes esta semana? Más o menos. Es un proceso, ¿verdad? Y después el punto es llegar a dar fruto. Sí, Pablo le decía a Timoteo, persevera para que se haga manifiesto a todos, ¿verdad? Lo que está, la vida de Dios en ti. En pocas palabras le está diciendo. Y siguiendo con esta secuencia dice Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, o sea, los que nacen de nuevo, los que oyen, eso ya lo vimos, obedecen, entienden la palabra, el evangelio, y la reciben, ¿sí? La retienen, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? O sea, cada árbol, si tú ves en la naturaleza, pues no todos dan la misma cantidad de fruto. Si algunos dan más, otros dan menos, hay diferentes razones, pero bueno, al final todos dan fruto, ¿sí? O sea, nos está hablando de frutos espirituales, ¿sí? Porque esta parábola está hablando de que la semilla, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿verdad? Esa es sembrada en nosotros y esa es la que crece. Entonces la vida de Cristo tiene que brotar de nosotros, ¿sí? Entonces, la que crece en nosotros es la palabra de Dios y manifestamos su evidencia espiritual con hechos y no solo con palabras, ¿verdad? ¿Sí? No sé cómo va ese dicho, la segunda parte dice que hechos son amores, pero bueno, un dicho común, que las palabras no sé qué son, pero hechos son amores, ¿no? Lo voy a investigar bien, ahorita se me vino a la mente. Pero el caso es que con nuestras acciones hablamos más que con nuestras palabras, ¿verdad? Escuché de un pastor una historia que estaba así, una viejita al frente y le decía, pastor, pastor, ¿verdad? No lo oigo. Acabó la reunión y dijo, la viejita está sorda, ¿verdad? Pastor, pastor, no lo oigo. Pues ya, fue prudente, el pastor se acercó al final y le dijo, bueno señora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no se pone de aquel lado? Dice, no, dice, es que sus acciones no me dejan oír sus palabras. Entonces la viejita se animó y se la soltó, ¿verdad? O sea, porque él estaba diciendo unas cosas que no estaba haciendo. Y, híjole, qué difícil es ser, o sea, nosotros decir que somos discípulos de Cristo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos podemos equivocar y todo,
pero llegar al punto donde Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Sí? Entonces, esto está tremendo. Lucas 8, capítulo 8, versículo 15, es el versículo paralelo de Marcos 4, y dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto, ¿verdad? Metafóricamente se refiere a la conducta, ¿sí? Así como los árboles se cargan de fruto, ¿sí? Dice, dan fruto con perseverancia. ¿Cómo dan el fruto? Con perseverancia, eso quiere decir con paciencia y con constancia, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tiene que estar, y tienes que labrar, y tienes que sembrar, pero tarde que temprano si siembras, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar. De lo que tenemos que asegurarnos es de que estamos sembrando bien, conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces tarde que temprano el fruto va a venir, o sea, es una ley natural y es una ley espiritual, ¿sí? Entonces, pero no es un fruto que damos una vez y estamos ahí el arbolito y ¡pac! Dio un frutito, ¿no? Y ¡pac! Y ya, pues ya disfruto, ¿no? O sea, Dios habla de una vida fructífera que está dando, y como en las cosechas, cada año es mejor el fruto, ¿sí o no? Cada año es mejor, cada año es mejor, cada año es más jugoso, cada año brota más, ¿verdad? Del árbol, ¿sí? Entonces, el fruto es cuánto de Cristo manifiesto en mi vida, ¿verdad? Ese es el fruto espiritual. Cuánto de Cristo, del carácter de Cristo, de la vida de Cristo, manifiesto en mi vida. ¿Sí? El fruto verdadero o bueno solo lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. No es algo que yo digo, yo puedo imitar una buena conducta moral o cualquier, yo me voy a comportar así, porque veo que todos se comportan así. Pero si no lo produce el Espíritu, tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Pues no, ya no me voy a comportar así, ¿verdad? Va a salir lo que realmente hay en mi corazón, ¿sí? Mateo capítulo 7, por favor, versículo 15. Jesús habla del fruto y dice una porción que tú y yo conocemos muy bien. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, y ahí está hablando de los falsos pastores, que se hacen pasar por verdaderos, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? O sea, hay otras intenciones. Por sus frutos, es decir, esa palabra significa por sus actos visibles, ¿sí? Los actos visibles, pero que vienen de una obra interna, los van a conocer, ¿sí? Los conoceréis, o sea, los puedes discernir, los puedes ver, ¿sí? Entonces, el fruto viene del interior, sea un fruto bueno o sea un fruto malo, ¿sí? ¿De dónde va a brotar? Del interior, ¿sí o no? Tarde que temprano va a brotar. Dice, por sus frutos, o sea, por sus actos, aunque quieran aparentar, tarde que temprano, dice, los conoceréis. ¿Sí? Y nos dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos o de las plantas espinosas? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, y eso de buenos quiere decir honrosos, rectos, honorables, o sea, da buenos frutos, pero el árbol malo, el que es corrupto, da frutos malos, o sea, son frutos indignos, frutos que dan tristeza, de maldad, ¿verdad? Y después explica Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Sí? Si el árbol es malo, ¿qué va a dar? Frutos malos. Pueden parecer buenos,
Es como dicen que como el fruto de la vida, hay muchos tipos parecidos, pero algunos son venenosos, ¿sí? No todos se pueden comer. Entonces parecen buenos, pero si te lo comes, trae algo que no es correcto. Ahí dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿verdad? O sea, habla de una esterilidad ahí espiritual, es cortado de un solo golpe, como cuando meten el hacha así, una máquina, y ¡pac! Totalmente, ¿verdad? Dice, y es echado al fuego, así que por sus frutos, está hablando de los falsos profetas, los conoceréis. Sí, vuelve a repetir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque no es nada más decirlo, sino el que hace o lo practica la voluntad de mi Padre, eso ya lo hemos visto que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué? ¿Qué les declarará? Nunca conocí, o sea, no tuvimos una relación íntima, o sea, no sé quién eres. Y bueno, está hablando de que Dios todo lo sabe quién es, pero yo no te conocí, o sea, no eras de los míos, a eso se está refiriendo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, o sea, aquellos que se dedican a hacer la maldad. No está hablando de alguien que se puede equivocar, está hablando de alguien que ya esa conducta es una costumbre, ¿verdad? El pecar. ¿Sí? En el pasaje paralelo, Lucas capítulo 6, versículo 43, quiero que veamos algo interesante. Dice Lucas capítulo 6, versículo 43. ¿Sí? ¿Se han comido un buen mango? Así que cuando lo muerdes, hasta se te escurre, ¿verdad? ¿O te has comido un fruto que parece bueno y lo pruebas y dices, ya se pasó? Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, nos vuelve a decir, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, nos vuelve a decir. El hombre bueno, ¿qué dice? Del buen tesoro de su corazón, o sea, de lo que tiene adentro de la vida de Dios, sácalo bueno, o sea, va a dar ese fruto, nos está aclarando. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, o sea, tesoro está hablando de lo que está retacado, de lo que está lleno, ¿sí? Es lo que va a salir, ¿sí? ¿Cuántos a veces han estado desesperados o angustiados o muy estresados, verdad? ¿Y qué es lo que te sale? Histeria, enojo, o sea, tú estás así, ¿qué te va a salir? Aunque digas, es porque en eso están tus pensamientos, ¿verdad? Entonces a lo mejor hasta contestas mal, a lo mejor hasta dices, ay, ¿por qué me exalté? Como no debía de haberme exaltado, ¿por qué? Porque estamos pensando todas esas cosas y de repente, ¡pum!, sale. Lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón, ¿sí? Entonces dice ahí, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo bueno porque de la abundancia, y habla ahí del exceso, de la sobreabundancia, de lo que hemos permitido que nuestro corazón esté. Del corazón habla la boca, o sea, va a brotar de una o de otra manera, ¿sí? Tú quieres conocer a alguien, escucha lo que dice, ¿sí? ¿Sí lo han oído? O sea, siéntate a platicar con alguien, pregúntale todo lo que quieras preguntarle y te vas a dar cuenta qué hay en su corazón, qué es lo que anhela, qué es lo que desea, ¿sí? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Entonces, es muy importante nosotros que tenemos que sacar del buen tesoro del corazón, ¿sí?
¿sí? Ahí nuestra carne siempre está. Nosotros decidimos si darle lugar a la carne y que brote algo que no debe brotar, o darle lugar al Espíritu Santo. Entonces, hay dos tipos de árboles y frutos, buenos y malos, ¿sí? O sea, los que son nacidos de Dios y los que no, ¿sí? La Biblia muchas veces nos compara a nosotros como árboles, ¿verdad? Árboles plantados junto a corrientes y que crecen y dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, etcétera. Dice, el árbol malo por su fruto no es de justicia, ¿verdad? Ni de santidad. Mateo 3, capítulo 3, versículo 7, por favor. Juan el Bautista les dice a los religiosos, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Mateo 3, 7 y 8. ¿Qué les decía? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les reclamaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos hacían puros rituales, ¿sí? Siendo sinceros, en nuestra vida a veces cumplimos ciertos ritos, ¿verdad? Como de religión, pero en eso no hay vida. La vida viene de Cristo, de esa comunión. Entonces podemos volvernos cristianos religiosos, permitir que la religiosidad nos atrape y matar la vida de Dios en nosotros. Entonces aquí les estaba diciendo Juan, ustedes dicen, pero no lo hacen, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos dicho y no hemos hecho? ¿Verdad que sí? Bueno, nada más yo. ¿Verdad que sí? O sea, no en todo, pero en muchas cosas fallamos. Y estamos para ser perfeccionados. Entonces dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que el arrepentimiento va a producir que nuestras vidas se volteen del pecado, le den la espalda al pecado y vengan hacia la voluntad de Dios. Entonces va a haber una evidencia de eso, de que ya no quieres andar en el pecado. Entonces, un verdadero discípulo no busca andar en el pecado ni donde se comete el pecado, ¿verdad? Ahí nos podemos dar cuenta muy fácilmente. Pero busca, ¿sí?, acercarse a Dios, busca obedecer a Dios, busca morir y negarse a sí mismo. Para dar fruto tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Porque tu carne te dice esto, pero el fruto que Dios quiere que des es otro. Entonces, para que eso pase, tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos, ¿sí? Dice, y no penséis dentro de vosotros, sigue diciendo Juan mismo, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿sí? Mateo 12, ¿sí? Vamos a ver unos versículos más, Mateo 12, capítulo 12, versículo 33. Sí, nos está hablando de lo mismo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol, ¿verdad? Si tú aunque no sepas si vas y es temporada que ya tiene fruto y dices, pues es un limón. No sabía yo, pero ya vi el fruto, ¿verdad? Pues es un mango, mira, no sabía que así eran los mangos, ¿verdad? Es tal cosa. ¿Sí? Por el fruto lo sabes. Entonces, Jesús busca que como discípulos demos fruto, como Él lo dio, como sus discípulos lo dieron, que la vida de Dios brote de nosotros, ¿sí? Que haya fruto de lo que estamos haciendo.
¿sí? Por eso dice, la palabra fue sembrada, creció, fue retenida y dio fruto, ¿sí? Entonces, hay frutos malos, pero también hay frutos buenos, ¿verdad? El árbol bueno o el nacido de nuevo debe limpiarse para dar más fruto. ¿Qué debe hacer? Limpiarse. Y eso a veces ya es muy raro, ¿verdad? ¿Sí? A veces viene alguien y te dice, oye, yo hace unas semanas platicando con él, me dice, oye, esto me hizo un comentario y yo dije, ay, pues yo creo que no en mi vida, pero bueno. Y ya luego orando y reflexionando y Dios hablando me dije, bueno, pues sí es cierto, tiene algo de verdad eso que esa persona me está diciendo, que no estoy bien en eso. Entonces, en el momento, a mí no me gustó mucho, pero yo lo medité, lo oré y dije, ajá, tiene verdad. Entonces, vas y oras delante de Dios porque tienes que limpiarte, ¿sí? Tenemos que limpiarnos. Y les decía Jesús, Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿verdad? O sea, Dios está buscando gente que dé fruto, ¿sí? Buena tierra. Proverbios 10, 16 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Sí, es un ejemplo. Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide el fruto en nosotros? Pablo también hablaba de que, bueno, el fruto del evangelio, ¿verdad? De lo que predicaban, había una cosecha, pues, de almas y de gente que venía a él, a Cristo, ¿sí? Por la evangelización. Pero la vida de Cristo tiene que brotar dentro de nosotros, ¿sí? Gálatas 5:16, yo quiero que vayamos ahí un ratito. Sí, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién vive ahora en nosotros? Dios, ¿verdad? Está el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia de que Él vive en nosotros produce estas actitudes piadosas que caracterizan a aquellos que pertenecen a Cristo, ¿verdad? Entonces, los frutos del Espíritu Santo son elementos del carácter de Cristo en los creyentes. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad, o sea, conduzcanse en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Les está hablando a los creyentes. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, o sea, están peleados. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que ¿qué? Quisierais. ¿Verdad que sí a veces hacemos lo que queremos? Porque nuestra tendencia dice, para que no hagas lo que quieras. Se oponen. Pero si sois guiados, ¿verdad? O sea, los hijos de Dios, en otra porción dice que somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y pues ya las hemos visto, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os, ¿qué? Amonesto, les decía
el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, o sea, como cuando leímos que son hacedores de maldad, tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Nosotros como cristianos, si le damos lugar a la carne, podemos caer en estas cosas. ¿Sí o no? Entonces, somos siempre tentados a ceder a las obras de la carne por nuestra vieja naturaleza. Somos tentados, ¿verdad? No nada más la tentación pensamos, no, yo fui tentado a adulterar, yo fui tentado a algo así que se oye muy escandaloso, pero somos tentados a mentir, somos tentados también a enojarnos, somos tentados a las contiendas, disensiones, a las enemistades, a la lascivia, todo lo que nos dice aquí, ¿verdad? Somos tentados, ¿sí? Sin embargo, Pablo dice, pues les amonesto porque esa ya no debe ser su vida, ¿verdad? Y seguimos leyendo, mas el fruto, o sea, lo que brota del Espíritu, ¿sí? Es amor. Entonces, regresémonos. Dios vino y sembró su palabra en nosotros. La palabra la retenemos, la creemos, crece en nosotros, ¿sí? Si con diligencia perseveramos, va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, el amor es evidente. Sí te ha pasado cuando los que estamos enamorados, ¿verdad?, de nuestra esposa, o las que están enamoradas de su esposo, que deben de estarlo, ¿verdad? Pues, ¿qué te sale de ti? Amor, ¿verdad? No siempre sale tanto, ¿verdad? Debiera salir más, ¿verdad que sí? Porque a lo mejor la palabra tiene que crecer un poquito más en ti y en mí, y tenemos que dar más ese fruto, esa evidencia, ¿verdad? A veces sale desesperación, a veces sale enojo, a veces salen otro tipo de cosas ahí, pero porque le damos lugar a la carne, ¿sí? Pero el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Cuando antes no le veías los defectos, todo era, ¿qué? Amor. Ay, mi amor. Me gusta cómo te sientes, aunque se sentaba bien chueca, ¿verdad? O sea, tú decías, te sientas, vaya, nadie como tú, ¿verdad? Aunque se sentara así media encorvada, ¿no? O, ay, mi amor, tu pancita al hombre, ¿verdad? Tan bonita tu pancita. Nadie tiene la panza como tú. O lo que sea. O sea, tú no le veías nada, ¿qué? Malo. Veías todas las virtudes, ¿sí o no? Las sobresaltabas por encima. O sea, los pequeños errores tú decías, pasa. Porque mi amor es tan grande que cubre todo eso. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ceder a la carne? Nos volvemos egoístas y reclamamos, ¿qué reclamamos? Ya no me atiendes, esto, el otro, ¿verdad? Se fue el amor, ¿qué pasó? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos reclamar, ¿sí? Y tenemos que volver a amar, a permitir que el Espíritu Santo, a darle lugar a ese fruto, ¿sí? Porque si no se va a secar. Y entonces es cuando los que no conocen, pues ¿dónde está el amor? O entre los hermanos, ¿verdad? O entre las familias, o entre los amigos, o entre... ¿Sí? Si no dejamos brotar ese amor, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el matrimonio, pues hay más fricciones, ¿verdad? Y entonces cuando Dios te habla y tú quieres ser
más amoroso y vas con tu esposa o al revés y la otra persona no entiende, ¿verdad? Dice, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Por qué tanto amor? ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Verdad? O sea, duda, ¿sí? Pero nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu, ¿sí? Y no a la carne. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí habla del amor ágape, que es el amor de Dios. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿sí? O sea, debemos amar, ¿verdad? A nuestro prójimo. Entonces, ¿cuál tiene que ser una evidencia en nosotros? El amor. ¿Sí? Pues ya cada quien ahí nos podemos autoexaminar, ¿verdad? Es decir, no le estoy dando lugar, ¿sí? O de todo mi día, ¿verdad? Al amor sale un ¿cuánto por ciento, verdad? Le permito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del tesoro me estoy llenando de otras cosas, de otros pensamientos. ¿Sí? Y entonces podemos nosotros reclamar, ¿verdad? A nuestra esposa o antes que amar. El amor no es condicional, ¿verdad? Dios dice que Él nos amó primero, porque puso su vida por nosotros, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, y luego, ¿qué dice? Gozo, ¿verdad? Gozo. A ver, la cara, ¿verdad? A veces, ¿dónde se fue el gozo de nuestra salvación? Somos salvos y todos. Pues sí, pero fíjate que, ¿verdad? Es bien fácil perder el gozo. Es bien fácil perder el gozo, ¿verdad? Entonces no debemos permitir eso, sino recordar, ¿sí?, las promesas de Dios. Recordar lo que Dios ha prometido y tener esa confianza, esa alegría. Dios lo va a hacer. Ajá. Dios lo va, yo estoy convencido. ¿Para qué le doy lugar a la tristeza? ¿Para qué le doy, o sea, que gane la tristeza o que gane la desesperación, ¿verdad? Es una locura porque nuestro razonamiento no es así, pero yo cuando empiezo a pensar cosas, situaciones que digo que absorben mis pensamientos, me volteo y enfoco en Dios, empiezo a decirle, tú eres bello, yo solo te quiero a ti, y todo lo demás se me empieza a olvidar. Y te vuelves a enfocar en aquel que es tu fuente. ¿Sí? Por eso no debemos de dejar de orar todos los días. Por eso debemos entrar en comunión. Dice primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el mayor motivo de gozo. ¿Sí? Somos salvos. A lo mejor no tenemos todo lo que queremos, ¿verdad? Y a lo mejor no lo lleguemos a tener. A lo mejor sí. No lo sabemos. ¿Sí? Quisiéramos, claro. ¿Ah? Pero, sí, está hablando de cosas espirituales que van más allá de lo temporal. ¿Me explico? Nosotros tenemos que pensar más allá. Son eternas, ¿sí? Son frutos espirituales. Gozo, ¿verdad? Es que ya no hay, ¿verdad? Y cuando no hay, ¿qué hacemos todos? ¿Verdad? Nos estresamos, ya no me cansas y te enojas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando no hay, gastar 10 pesos se te hace, cuando hay, ¿verdad? Hasta los regalas. Pero cuando no hay, ¿cuál es nuestra reacción? A ver, ¿cuánto llevas? ¿Va? Llevas mucho. ¿Ah? Hay que quitarle unas 2, 3. Esto no es necesario, esto tampoco, ¿verdad?
Entonces no es así, ¿sí? Entonces, encima de las circunstancias naturales somos probados. Nuestra fe es probada. ¿Para qué? Para que demos el fruto que Dios quiere. Depende de nosotros qué tipo de fruto vamos a dar. ¿Sí? Paz, dice otro, es paz. ¿Cuántas veces nos falta paz, verdad? Nos llenamos más fácil de ansiedad, nos angustiamos, porque esa es nuestra naturaleza antigua, pero tenemos que aprender a tener paz, ¿sí? Confianza en Dios, ¿sí? Que estamos, habla de seguridad, estamos seguros en Él. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿cuáles? Todas, cosas buenas, cosas no tan buenas o malas, ¿verdad? Que nos pasan, todas ayudan a bien, ¿sí? Porque a mí, si yo soy hijo de Dios. Bueno, ¿dónde te dijo, dónde dice que no ibas a pasar dificultades? Sí, no, ahí no dice que seríamos probados, perseguidos, incluso, ¿verdad? Copartícipes de las tribulaciones con Cristo. Entonces, si nos dicen que no, pues no es cierto. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Me fue terrible tal situación, es que esto, el otro, no importa. Si tú reaccionas como Dios quiere que reaccione, te va a ayudar ¿a qué? A bien. ¿Sí? Paz. Paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Sí, habla de soportar, ¿verdad? Aguante, ¿sí? Aún en situaciones irritantes, dice el original, o dolorosas. ¿Has estado en situaciones dolorosas o irritantes? Y fácil nos desesperamos, pero el Espíritu quiere producir paciencia. O sea, persevera, aguante, ¿verdad? Soporte, ¿sí? Como los machos, ¿verdad? Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sí? Es un fruto la paciencia. Siempre te dicen, no pidas paciencia. ¿Por qué? Bueno, si quieres que la obra de Dios siga en ti, pues todos esos frutos, aunque no la pidas, Dios va a querer formarla en ti. ¿Por qué? Porque eres su hijo y Cristo fue paciente hasta la muerte y perseveró. O sea, nuestro ejemplo es Él. ¿Sí? Benignidad. ¿Sí? Nos habla de ser buenos, rectos y justos en carácter, deseo de tratar a los demás con amabilidad. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2, 24 y 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser, es segunda de Timoteo 2, 24 al 26, y eso nos incluye a todos, no debe ser como dice, segunda de Timoteo 2, 24 al 26, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, ¿sí? Apto para enseñar, sufrido, ¿sí? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, ¿sí? ¿Cuán amables somos? ¿Sí? No está hablando de una cortesía que cualquiera tiene en el mundo. Está hablando de algo que es que brota de Dios. ¿Me explico? Porque hay gente muy amable allá afuera y más amable que nosotros. Que hasta tú dices, su mecha, qué educados, ¿no? O sea,
dices, les aprendes cuánta amabilidad. O sea, tú vas y cómo te atienden y tú dices, ¿ni conocen de Dios? Pues recibieron esa educación. Pero está hablando de algo que brota de nosotros, el carácter de Cristo. Sí, como cuando estabas enamorado, ¿verdad? Y todo, y dices, te abro la puerta, ¿verdad? Y te cargo, ¿verdad? ¿Sí? Y después ahora dices, ¿qué? Pues apúrate, prende el clima porque hace calor, ¿no? Ya no me abras la puerta, o sea, hace un calorón, pues, enciéndele, ¿no? Y ahí viene el esposo, quiere ser romántico y la esposa está asando y dice, tú préndele, o sea, no te preocupes, te la perdono. Entonces, benignidad, ¿sí? Deseo de tratar a los demás con amabilidad. ¿Recuerdan la regla de oro? Jesús dice, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Me gustan estas porciones porque estas nos confrontan a todos, ¿verdad? O sea, la Biblia nos confronta a todos. O sea, todos tenemos, bueno, no sé si está bien dicho, pero cola que nos pisen, ¿verdad? Cosas que cambiar. Y qué bueno porque Dios quiere hacer su obra en nosotros. Entonces, amabilidad, le decimos a los hijos, ¿verdad? No trates mal a tu hermana, no trates mal a tu hermano, sea amable, sé esto, plano, ¿verdad? Sé educado, Bueno, esas son normas, pero estamos hablando de algo que produce el Espíritu Santo. Una más, bondad, ¿sí? Habla de ser bueno, de hacer el bien, de excelencia moral, ¿sí? Bondad. Dice Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, ¿sí? Para hacer el bien, ya no para hacer la maldad, ¿sí? Alguien bondadoso es alguien que hace el bien a otros, ¿sí? Hay mucha gente altruista allá afuera que hace el bien a un montón de personas, pero eso no les va a dar salvación. Y nosotros tenemos que poner el ejemplo. Quitarnos el egoísmo y decir, bueno, ¿a quién le puedo hacer un bien? La tendencia de este mundo es a vernos a ser egoístas. Pero tenemos nosotros que manifestar esto. Otro fruto es fe o confianza en Dios. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses, 5:24 dice así. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Él es fiel. Entonces, tenemos nosotros también que serle fiel a Dios. Tener fe no es nada más decir, yo creo en Dios. Ese fruto lo tengo, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Pero tener fe significa ser fiel a Dios. Y eso implica seguirle, eso implica buscarle, eso implica muchas cosas. Entonces cuando yo digo yo tengo fe en Dios, estoy creciendo en la fe, estoy siendo más fiel a Dios en todo lo que Él me pide. Sí, estoy siendo fiel a Dios. Entonces a veces se ha diluido, ¿verdad? A veces por no entender todo el concepto de lo que es fe, ¿sí? Creemos, ¿sí? Pero por cuanto creo, entonces le soy fiel a lo que yo creo, ¿sí? O sea, a Cristo, a Dios. Una más, mansedumbre, ¿verdad? Esta nos cuesta. Mansedumbre es otro fruto, y es humildad, gentileza. ¿Sí? Dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, o sea, con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Entonces, humildad. Jesús decía, aprendan de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma, ¿sí? Hay más paz cuando cedemos, ¿verdad? Que cuando no cedemos. Templanza o dominio propio, uno más, ¿sí? O sea, dominio propio, que no te domine la carne, sino que tú, o sea, no te domine tu vieja naturaleza. A eso se refiere, no nos domine. Primera de Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, comparando la vida cristiana aquí Pablo con una carrera. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo someto, ¿verdad? Mi carne. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Entonces, el dominio propio es algo muy, muy importante, ¿sí? Si damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, estos frutos tienen que ser una evidencia en nosotros, verdaderamente, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar, examinarnos y decir, ay, o sea, ¿estoy dando fruto o le estoy dando lugar a la carne? ¿Sí? Santiago 2, capítulo 2, versículo 14, por favor. Santiago 2. Dice, bueno, antes termino de leer lo último de Gálatas, dice, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, o sea, ya hemos sido vivificados por el Espíritu, nacidos de nuevo, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Entonces, el discípulo aprende a andar por el Espíritu. Hoy en día hay mucho cristiano que solo anda por las emociones. Me va bien, estoy con gozo. Me va mal, el gozo se me fue. Me va, ¿verdad? Y vivimos, somos muy emocionales, pues somos seres emocionales, ¿verdad? Pero no nos deben dominar las emociones. Por eso dice, si vivimos en el Espíritu, también andemos, aprendamos a ser discípulos, a darle lugar al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quiénes van a dar más frutos? ¿Se acuerda que diría al 30, al 60 y al 100? Pues quien le dé más lugar, ¿sí o no? Tan fácil. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, evidencia de esa fe. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, no es fe verdadera. Pero alguno dirá, tú tienes fe, tú dices que crees, y yo tengo mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es, ¿cómo? Muerta, o sea, no es efectiva, porque no hay una evidencia, ¿verdad? O sea, es más que palabras, tiene que haber acción. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Entonces, nos está hablando de esa evidencia de la vida cristiana. ¿Sí? Ahora, alguien
¿Sabe qué quiere decir infructuoso? Que no da fruto. ¿Qué más? Que no produce ningún resultado o interés o ningún provecho, ¿verdad? Dices, utilicé mi tiempo infructuosamente. No me produjo resultados, ningún interés, ningún provecho. ¿Sí? Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que dar fruto. Lo natural en un árbol que está sano es que dé, ¿qué? Fruto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Han visto a veces cómo se les pegan plagas a los árboles? O sea, iba creciendo bien, ¿verdad? Y los frutos, y de repente le entró una plaga y se le secaron las hojas y ya no dio fruto. Entonces, así es el pecado en nuestra vida, así es a veces la amargura, así es cualquier cosa que, el orgullo, cualquier cosa que dejemos entrar, cualquiera de nosotros en el corazón, es como una plaga. Y detiene el crecimiento del fruto verdadero o no contamina ahí nuestra vida, ¿sí? Entonces, todos en todas las cosas queremos ser productivos, ¿verdad? Estamos hechos de esa manera, ¿sí? Salmos capítulo 1, versículo 1, por favor. 2 escrituras más. Nos dice aquí, ¿verdad? Lo que pasa, lleva la secuencia que tiene también Marcos 4 que leímos desde el principio. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, ¿sí? O sea, que hubo un arrepentimiento en él, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, retiene la palabra, ¿sí? Y en su ley la obedece, medita de día y de noche. Yo creo que ahí está a veces el error, ¿verdad? La palabra está abandonada, empolvada, olvidada y no sé. O recibimos una enseñanza, por ejemplo, ahorita el domingo y ya no la volvemos a escuchar, ¿sí? O oímos una enseñanza en cualquier otro lado y ya no la volvemos a escuchar, o ya no apuntamos, o ya no nos llama la atención. Entonces, no estamos sobre eso, es estar como, estoy sobre eso, hasta que produzca eso en mí. Soy impaciente, ¿verdad? A mí me decían unos chavos, es que tú eres muy impaciente, ¿sí? Nos encargas algo, pero si ves que no lo hacemos, luego lo haces, ¿no? No nos das chance. Y digo, bueno, sí es cierto, soy impaciente, ¿no? Entonces me cotorreaban porque decían, no hay que hacerlo rápido porque si no, si nos esperamos, sí, lo va a querer hacer luego, ¿no? Entonces yo digo, exactamente, yo tengo que ser más paciente, aprender paciencia, ¿verdad? Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si yo estoy recordando, tengo que ser paciente, ¿verdad? Estoy sobre eso. Cuando vengan diferentes situaciones digo, fallo, tranquilo, ¿verdad? Paciencia. Y entonces empiezo a dar ese fruto. Pero si a mí se me olvida, pues ¿cómo sigo? Impaciente. ¿Sí? Dice, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, bien cimentado, que da su fruto en su tiempo. Sí, a veces nos desesperamos, no veo el fruto, ya quiero verlo. Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y su hoja no cae. ¿Sí? O sea, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. O sea, es una persona fructífera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce los caminos de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A veces envidiamos, ¿verdad?, a los de afuera. Ay, mira que el impío le va re bien, ¿verdad? No, nada más yo. Le va re bien. Yo soy un hijo del rey. Bueno, aquel, sí, Dios lo permitió así, pero su fin, si no se arrepiente, es muerte. En mí Dios quiere tratar diferentes cosas, porque soy su hijo. Es como con tu hijo o tu hija, ¿verdad? Tú los dices, necesito no darle todo lo que quiere, o dárselo a su tiempo, o necesito que aprenda tal o cual lección, ¿sí o no? Y entonces tú se la haces esperar. ¿Por qué? Porque le va a ser mejor, de más provecho que si tú lo malcrías, ¿no? Dice, no así los malos, mas la cena de los malos perecerá, ¿sí? Entonces, que da su fruto en su tiempo, ¿verdad? Juan 15, 1 al 5, ¿sí? Es de aquí sacamos el nombre de Dios, nos dio el nombre de la iglesia. Yo soy la vid verdadera. O sea, hay vides falsas, ¿va? Vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué le va a hacer? Lo limpiará. Y ahí estamos adentro. ¿Sí? Todos, ninguno nos salvamos. A los árboles, sí, o sea, hay que limpiarlos. Nosotros tenemos ahí un nim, hace como un mes lo corté y ya otra vez está hasta abajo. Entonces, para que se estire hay que darle otra vez, ya no puedes pasar otra vez, hay que cortarlo, ¿sí? Y entonces puede seguir creciendo. ¿Sí? Es como las palmeras, ¿sí han visto? Se van secando las primeras y van saliendo renuevos, ¿sí? Dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Sí, es decir, será tratado, podado para que lleve, ¿cuál es la razón? Que lleve más fruto. Cuando estamos en la dificultad, en la disciplina, en la prueba, no tenemos que enfocarnos tanto, tenemos que ver un poquito más allá, que el objetivo de Dios es que llevemos más fruto. Que seamos más amorosos, con gozo, con paz, benignos, que el carácter de Cristo brote de nosotros, ¿sí? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado, ¿verdad? O sea, que ¿qué es lo que nos limpia? La palabra. La Biblia la compara con agua, la palabra, ¿verdad? Estar en la palabra y obedecerla. Permaneced, como vimos la semana pasada, en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí, ¿verdad? Si no nos apegamos a Dios, por más de que tengamos buenas intenciones, no va a pasar nada. Entonces la oración es clave, ¿sí? Para todos los días. Si no tenemos un tiempo donde vamos a Dios, oramos, buscamos, o sea, nos vamos a empezar a secar, ¿sí? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, el versículo 5 estoy leyendo, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, conmigo son fructíferos, ¿verdad? Lejos de mí no van a dar fruto. Entonces los discípulos debemos de saber que tenemos que apegarnos, si por medio de la palabra de Dios, de obedecer la palabra a Cristo, y va a haber la evidencia de ese fruto en nosotros. Si a lo mejor no estamos viendo esa evidencia como quisiéramos verla, es que no hemos permanecido en la palabra.
¿sí? Hemos sido a lo mejor negligentes, como veíamos la semana pasada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a ser diligentes, ¿ah? Es que por tantos años no he sido diligente, ya era para que, pues sí, ya lo hubiera, ya no existe, ¿sí? Ahorita tienes una nueva oportunidad de ser discípulo, seguidor, ¿sí? El ser discípulo de Cristo cuesta, ¿sí? La salvación es gratis, pero seguir a Cristo no. Te va a costar mucho, todo, te va a costar esfuerzo, ¿sí? Va a costar sacrificio, va a costar muchas cosas. O sea, a Cristo le costó, ¿por qué no habría de costarnos a nosotros? A Él hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, si Dios a su Hijo lo hizo pasar por todo eso, pues imagínate, si trató a su Hijo, nosotros que también ahora somos adoptados y hechos hijos, pues mayor interés tiene Dios a decir, voy a tratar. Y a veces de las diferentes situaciones, lo que Dios más está buscando es tratar nuestro corazón. Yo he aprendido algo y se me quedó algo muy grabado. Cualquier situación en la vida que se te presente es un examen de Dios. Tú decides cómo lo pasas, en la carne o en el espíritu. Te va a ser más provechoso o provechoso en el espíritu, porque el fruto va a ser de justicia. Pero si queremos pasarlo en la carne, ¿verdad? No nos va a aprovechar. Entonces, Dios quiere formar todo eso y eso va a ser a lo largo de toda nuestra vida y otra situación. Y a veces decimos, es que yo pasé una situación durísima, pues vas a pasar otras. Yo siempre decía, esta es la más dura que he pasado y no es cierto, vino otra. Y luego decía, esta es la más dura, de veras, y no es cierto. Y digo, bueno, pues entonces, ¿cuál es la más dura? ¿Verdad? Y esta es la más dura que, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque todavía Dios está interesado en formarnos, ¿sí? Hasta que Él venga, ya estamos adentro, así que vamos a orar. Señor, muchas gracias. Entendemos que el fruto no lo producimos nosotros, lo produces tú, pero si nosotros somos tus seguidores, vamos a morir a nuestra carne y eso permite que el Espíritu permanezca en nosotros. Podemos ver y reconocer cada uno de nosotros nuestros defectos, nuestras debilidades y que necesitamos ser perfeccionados en muchas cosas, Señor. Y que a veces no somos todo el ejemplo que debemos de ser a otros, Señor, y nos falta mucho. Pero queremos dar lugar a tu presencia, a tu palabra, Señor, y estar conectados contigo, porque si estamos conectados contigo en tu presencia nos llena de ese amor, de ese gozo, tu palabra nos llena de esa esperanza, nos da fortaleza para ser hombres templados, Señor, para ser benignos, amables, bondadosos, para poder, Señor, estar en la verdad, Señor, para ser mansos, humildes, Señor, para ser fieles a ti, Señor. Y requiere un esfuerzo, sí requiere un esfuerzo porque requiere que muramos, que renunciemos, que nos humillemos, Señor, cuando el orgullo quiere levantarse, que cedamos, Señor, cuando es más fácil oponernos, Señor, que permitamos tu trato en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque a lo largo de la vida queremos aprender mejor la lección, Señor, en cada área, porque así, Señor, podremos agradarte a ti, porque tú buscas fruto de nosotros y tú nos pusiste ejemplo. Permítenos a nosotros ser ejemplo de otros también, un buen ejemplo, porque de todas maneras lo somos, pero ser un buen ejemplo, Señor. Y ayúdanos, Señor, cuando tú nos corrijas, cuando tú nos disciplines a cada uno, Señor, de diferentes maneras, a que no huyamos de ellos, sino que podamos permitir tu trato en nosotros, Señor. Muchas veces hay oposición del enemigo y son luchas espirituales que estamos batallando, pero muchas otras veces, Señor, tu mano está ahí, Señor, permitiendo ese trato en nosotros para cambiarnos, Señor.
Y te lo agradecemos porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Y si todas las situaciones nos van a hacer más mansos, humildes, más como Cristo, que ese es el objetivo, Señor, para reflejarlo al mundo, adelante, hazlo con nosotros, Señor. Líbranos de la maldad, líbranos de todo aquello que lo torcido, lo corrupto, Señor, y que podamos permanecer. Queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, seguidores, Señor, que se esfuerzan, que son diligentes, que meditan en la palabra de día y de noche, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia, Señor, que no es de nadie, no es nuestro, no es de nadie, es tu iglesia, y tu iglesia tú la sostienes, tú la has sostenido, tú la prevaleces, Señor, y tú la harás crecer y dar fruto, porque eso es lo natural. Bendecimos a cada uno en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Amén, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.